Buenos días. Vamos a empezar a hablar acerca de la fisiología del sistema respiratorio, comenzando con la subunidad llamada anatomía funcional del sistema respiratorio. ¿Por qué respiramos? En presencia de glucosa y oxígeno que derivamos del ambiente, a nivel de la mitocondria se produce CO2, agua y fundamentalmente energía en forma de ATP. Entonces, respiramos porque necesitamos oxígeno para generar energía, para generar ATP. Hay dos tipos de respiración. La respiración interna, que es la que se lleva a cabo a nivel de la mitocondria, donde ocurre la interacción entre el oxígeno y las moléculas de glucosa para producir CO2, agua y ATP. Y la respiración externa, que son todos aquellos procesos necesarios para transportar el oxígeno desde el aire del ambiente hasta la mitocondria. A partir de ahora vamos a hablar de la respiración externa, ya que la respiración interna fue estudiada cuando vieron bioquímica. La respiración externa tiene 4 fases importantes. La primera fase es la fase de ventilación pulmonar, que se refiere a todos aquellos mecanismos de tipo mecánico que permiten que el oxígeno llegue hasta la membrana alveolo-capilar. En la membrana alveolo-capilar ocurre la siguiente etapa de la respiración externa, que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso no solamente implica la entrada de oxígeno hacia la sangre, sino también la salida de CO2 producto del metabolismo celular hacia el pulmón para luego ser expulsada a través de la ventilación pulmonar. La tercera fase de la respiración externa es el transporte de gases en la sangre. Vamos a ver cuáles son los mecanismos para transportar tanto el oxígeno como el CO2 hacia las células y viceversa. Y luego el intercambio gaseoso a nivel tisular, es decir, allí nos estamos refiriendo a la entrada del oxígeno a las células y la salida de CO2 de las células producto del metabolismo celular. El sistema respiratorio tiene innumerables funciones, las cuales vamos a nombrar en este apartado. En primer lugar, el sistema respiratorio debe acondicionar el aire que entra al alvéolo. ¿Okay? El aire del ambiente es un aire frío, es un aire contaminado y es un aire seco. Entonces, el sistema respiratorio debe tener mecanismos para filtrar el aire, es decir, para limpiarlo de partículas que pudieran ser nocivas para el alvéolo, calentarlo, es decir, llevarlo a la temperatura corporal y humidificarlo, de forma tal que el aire filtrado, calentado y humidificado es el aire que es apto para entrar dentro de la vía aérea. Por otra parte, una vez que el aire entra en la vía aérea superior, debe ser distribuido hacia la zona de intercambio, donde ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, el sistema respiratorio tiene una serie de tubos, entre comillas, para distribuir el aire hacia la zona de intercambio gaseoso. Obviamente, la otra función es el intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar, el cual ya lo mencionamos. Y otra de las funciones del sistema respiratorio es la regulación del pH. ¿Okay? Esto lo hace ya sea reteniendo CO2 o eliminando el CO2. También sirve, el sistema respiratorio es un reservorio de sangre, ya que debemos recordar que todo el gasto cardíaco pasa a través del pulmón. ¿Okay? A través del pulmón pasan aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. También permite el mantenimiento del balance hídrico, ya que, como lo mencioné anteriormente, el aire inspirado es humidificado. Entonces, parte del agua corporal se utiliza para humidificar el aire.
perdiéndose aproximadamente unos 200 cc de agua para humidificar el aire. También permite la regulación de la temperatura a través de la pérdida de calor por evaporación del agua. Cuando nosotros respiramos, entonces el agua sale cargada, el aire sale cargado de agua y de esta manera se puede perder calor. Otra de las funciones del sistema respiratorio es la producción del sonido. Recordemos que el aire pasa por la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Ese paso de aire a través de la laringe es lo que produce el sonido. Otra función del sistema respiratorio es la conversión de angiotensina 1, que es un vasoconstrictor poco potente, a angiotensina 2, que es un vasoconstrictor potente. En la superficie de las células endoteliales de los vasos pulmonares existe una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina que permite llevar a cabo este proceso. Otra función recientemente descubierta del sistema respiratorio es la trombopoiesis pulmonar. El 50% de las plaquetas que circulan en sangre se originan en el pulmón. Aproximadamente 10 millones de plaquetas por hora son liberadas del pulmón hacia la sangre. Y últimamente algunos estudios han demostrado de que el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, pudiera ser un órgano hematopoyético, ya que se ha demostrado de que es reservorio de progenitores hematopoyéticos. Vamos a hablar en esta diapositiva de la división anatómica de la vía aérea. Cuando nosotros nos referimos a la vía aérea, desde el punto de vista anatómico, hablamos de una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior se encuentra por arriba de la laringe, comprende todas las estructuras que están por arriba de la laringe. Es importante recordar que el sistema respiratorio no comienza en el pulmón, comienza en la nariz. Y todas aquellas estructuras que empiezan en la nariz y que están por arriba de la laringe, esas estructuras forman parte de la vía aérea superior. De la laringe hacia abajo nos vamos a referir de ahora en adelante a la vía aérea inferior. Desde el punto de vista funcional, el sistema respiratorio se divide en dos zonas, la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción, como su nombre muy bien lo indica, solamente sirve para transportar el aire de una zona a la otra y comprende todas las estructuras de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior hasta los bronquiolos terminales. Como lo dice la diapositiva, solamente esta zona sirve para transportar el aire hacia la zona respiratoria. En la zona respiratoria es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso o también llamado hematosis. La zona respiratoria comprende bronquiolos, conductos, sacos alveolares y alvéolos. En esta zona es donde ocurre el intercambio de gases, tanto de oxígeno como de CO2. Esta diapositiva permite ver con un poco más de detalle la zona de conducción y la zona respiratoria. Entonces, la zona de conducción, como ya lo mencioné, comprende todas aquellas estructuras que sirven para transportar el aire hacia la zona respiratoria. La zona respiratoria está formada por los bronquiolos respiratorios, conductos sacos alveolares y alvéolos. La zona respiratoria contiene alvéolos y es por eso que se llama zona respiratoria, porque aquí el epitelio es suficientemente fino, delgado, para que ocurra el intercambio gaseoso. En esta diapositiva vamos a observar las diferentes generaciones del árbol bronquial. El árbol bronquial se origina desde la tráquea. A nivel de la cuarta vértebra torácica está la carina, que es
la bifurcación de la tráquea en los dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Los bronquios principales se dividen dicotómicamente en bronquios lobares. Los lobares se dividen y forman los bronquios segmentarios. Y sucesivamente estos se siguen dividiendo hasta formar los subsegmentarios grandes, luego los subsegmentarios pequeños, los bronquios terminales, hasta llegar a lo que se conoce como el acino respiratorio, el cual se forma por el bronquiolo respiratorio, los sacos alveolares y los alvéolos. En total tenemos aproximadamente 23 generaciones en el árbol bronquial hasta llegar a los alvéolos. De la generación 0 a la 16 nos estamos refiriendo a la zona de conducción. A partir de la generación 17 ya nos estaremos refiriendo a la zona de intercambio gaseoso o la zona de hematosis. El epitelio respiratorio va cambiando dependiendo de qué parte del árbol bronquial estamos observando. En la zona de conducción, el epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células productoras de moco. Las características de este epitelio son muy particulares porque de esta característica depende la función de la zona de conducción. La zona de conducción, como ya mencionamos, transporta y acondiciona el aire que va a llegar a la zona respiratoria. La presencia de moco en el epitelio respiratorio de la zona de conducción permite que allí quede atrapados partículas y microorganismos que luego son expulsados o son llevados hacia la parte superior de la vía aérea por las características particulares del movimiento ciliar. Los cilios se mueven en sentido cefálico hacia arriba, transportando el moco hacia las zonas más altas de la vía aérea para allí luego ser expulsado a través de la tos o a través del estornudo. Ahora bien, el aire que llega a la zona respiratoria ya limpio, ya acondicionado, aquí en esta zona es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso y es por esta razón que el epitelio debe ser lo más delgado posible. La barrera alveolo-capilar tiene un grosor de 0,3 micrómetros y este grosor es perfecto para que se lleve a cabo el proceso llamado difusión. El proceso de difusión implica el movimiento de oxígeno y de CO2 por un proceso pasivo a través de esta membrana, a través del epitelio. Y por eso el epitelio, como es un proceso que no requiere energía, el epitelio debe ser un epitelio lo más delgado posible. Y por eso es que el epitelio de la zona respiratoria es un epitelio simple. Los alvéolos son estructuras hemisféricas que tienen un diámetro entre 75 a 300 micrómetros. En ambos pulmones hay aproximadamente 300 millones de alvéolos, que si fuesen colocados uno al lado del otro, abarcarían un área entre 50 a 100 metros cuadrados. Los alvéolos están formado por dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 abarcan el 95% de la superficie de los alvéolos pulmonares, mientras que los neumocitos tipo 2 representan el 5% de las células que forman parte del epitelio alveolar. A pesar de que los neumocitos tipo 2 están en un porcentaje muy reducido, son unas células muy importantes porque producen una sustancia que se llama surfactante pulmonar, que en siguientes clases vamos a ver su importancia.
Hay otras células que podemos encontrar en la superficie del epitelio alveolar, como son células del sistema inmune, tanto innato como adquirido. Estas células son los macrófagos y los linfocitos. La vía aérea recibe doble irrigación sanguínea. Por un lado, recibe sangre desoxigenada proveniente de ramas de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Esa sangre desoxigenada llega a la zona respiratoria para ser oxigenada y esa sangre oxigenada es recogida por ramas de las venas pulmonares que drenan en el corazón izquierdo. Y en el corazón izquierdo esta sangre es distribuida en la circulación sistémica. Por otro lado, la vía aérea recibe irrigación de ramas de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales traen sangre oxigenada del corazón izquierdo y representan la circulación nutricia del pulmón. Es decir, llevan sangre oxigenada al pulmón, a la vía aérea, para alimentar al mismo con oxígeno. El sistema respiratorio recibe inervación del sistema parasimpático y del sistema simpático. Lo más importante de resaltar es que la estimulación del sistema parasimpático produce broncoconstricción, produce disminución del diámetro de la vía aérea. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene broncoespasmo, broncoconstricción, si tiene disminución del diámetro de la vía aérea, como puede ocurrir en un paciente asmático, podemos darle medicamentos que se opongan al efecto que tiene la estimulación del sistema parasimpático. Damos medicamentos anticolinérgicos. Por otro lado, la estimulación del sistema simpático produce relajación de la vía aérea, relajación de la musculatura lisa que forma parte de la vía aérea. Los bronquios se abren, se dilatan. Por lo tanto, ante un paciente con broncoespasmo, con broncoconstricción, con disminución del diámetro de la vía aérea, también podemos dar medicamentos que simulen el efecto de la estimulación del sistema simpático. Podemos dar medicamentos beta-2 adrenérgicos. El sistema respiratorio supone una gran área de contacto con el exterior. Para llevar a cabo el intercambio gaseoso, se estima que el sistema respiratorio se expone a diario a aproximadamente 10.000 litros de aire, que introducen numerosas partículas y microorganismos potencialmente nocivos para la salud. Por esta razón, el sistema respiratorio tiene mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa propios de la vía aérea superior y otros mecanismos de defensa propios de la vía aérea inferior. A continuación vamos a empezar a explicar cada uno de esos mecanismos de defensa. El primer mecanismo de defensa de la vía aérea superior es la filtración nasofaríngea. La barrera nasofaríngea dificulta el paso de partículas o microorganismos con un diámetro mayor a los 5 micrómetros. En la región vestibular de las fosas nasales se filtran las partículas mayores presentes en el aire inhalado. La mucosa nasal atrapa partículas más pequeñas y gracias a los cilios de la mucosa nasal, el moco es transportado a la orofaringe desde donde puede ser deglutido. La ramificación y angulación de la vía aérea favorece el impacto de las partículas inhaladas en la superficie de la mucosa bronquial, impidiendo su paso a la parte más distal de la vía aérea.
El otro mecanismo de defensa es la escalera mucociliar. Cuando una partícula inhalada queda atrapada en el moco, este moco es empujado hacia la región cefálica debido al movimiento hacia arriba o el movimiento cefálico de los cilios del epitelio respiratorio. Allí, las partículas, cuando llegan a las partes más superiores de la vía aérea, estas partículas o microorganismos que están atrapados en el moco pueden ser expulsados a través de la tos o a través del estornudo. La saliva también contiene sustancias antibacterianas tipo proteasas y lisocimas que forman parte de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio, sobre todo en aquellas personas que tienen respiración bucal. La inmunoglobulina A liberada por las células epiteliales es la primera línea de defensa del sistema inmunitario adaptativo y se encuentra en elevadas concentraciones en las secreciones bronquiales. La inmunoglobulina A se segrega por las glándulas submucosas y se libera en forma de dímero. Su función principal consiste en neutralizar toxinas, virus y bacterias que llegan e intentan penetrar la superficie mucosa y pasar al tejido. Las moléculas de inmunoglobulina A se unen a los agentes invasores y así facilitan, por un lado, su eliminación a través de la escalera mucociliar y, por el otro lado, la fagocitosis por parte de los macrófagos presentes en el árbol bronquial. Por último, tenemos la interferencia bacteriana. La interferencia bacteriana puede tener un papel importante para tratar de mantener la flora normal en cantidades normales en la vía aérea, previniendo la colonización y consiguiente invasión de bacterias potencialmente patógenas. Los mecanismos que se proponen para este tipo de interferencia son, en primer lugar, la flora bacteriana normal ocupa lugares específicos en la superficie del epitelio respiratorio, lo que previene la adherencia de patógenos en las células. En segundo lugar, la interferencia bacteriana permite producir cambios en el microambiente de las bacterias. En tercer lugar, la interferencia bacteriana permite la producción de sustancias antagónicas para algunas bacterias. Y por último, existe una competencia para los sustratos nutricionales necesarios para el crecimiento de las bacterias. Continuamos con los mecanismos de defensa de la vía aérea inferior. En primer lugar, tenemos el reflejo de la tos. La tos consiste en la expulsión rápida y brusca del aire durante la expiración y tiene como finalidad proteger al pulmón de sustancias externas potencialmente nocivas y, en caso de exceso de moco, aclara las vías aéreas de las secreciones retenidas. El siguiente mecanismo de defensa o de protección es la broncoconstricción. La broncoconstricción ocurre en el sistema de conducción, ya que las vías aéreas del sistema de conducción contienen músculo liso. Este músculo liso se puede contraer y esto trae como consecuencia una disminución del diámetro de la vía aérea. Esto se produce con la finalidad de que llegue menos aire potencialmente contaminado hacia las regiones más distales del pulmón. Como lo dijimos anteriormente, la ramificación y angulación de la vía aérea favorece el impacto inercial de las partículas inhaladas en la superficie de la mucosa bronquial, impidiendo su paso hacia la parte más distal de la vía aérea. Nuevamente tenemos la escalera mucociliar como parte del mecanismo de defensa de la vía aérea inferior. Las secreciones mucosas junto con el movimiento de batido de los cilios de las células del epitelio respiratorio constituyen otro de los mecanismos de protección de la vía aérea. La gran mayoría de las partículas inhaladas de gran tamaño se depositan en el moco de la superficie epitelial
y son transportadas hacia la tráquea gracias al movimiento de los cilios. Las propiedades físicas del moco son de crucial importancia para llevar a cabo la eliminación de partículas nocivas. Asimismo, en el moco se encuentran importantes elementos de defensa pulmonar, tales como son la inmunoglobulina A secretora y también gran cantidad de enzimas antibacterianas tipo lisozima, lactoferrina y peroxidasa, que participan en la eliminación de dichas partículas exógenas. Ya en la lámina anterior habíamos hablado de la inmunoglobulina A como mecanismo de defensa, tanto de la vía aérea superior, pero ahora nos referimos también a la importancia de la inmunoglobulina A en la vía aérea inferior. Asimismo, otra inmunoglobulina importante es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la predominante en el sistema respiratorio y constituye el 5% de las proteínas totales de cuando se realiza un lavado broncoalveolar. Es la que tiene la mayor actividad de opsonización en los alvéolos. Hay diversos subclases o subtipos de inmunoglobulina G y cada una tiene una función en específico. Por otro lado, tenemos células del sistema inmune innato y adquirido, como son los macrófagos alveolares y los linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos, específicamente, como ya lo dijimos anteriormente, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, y los macrófagos actúan a través del proceso de fagocitosis tanto de partículas inhaladas como de microorganismos. Una vez que el aire entra dentro de la vía aérea, puede ser depositado en diferentes partes de la misma de acuerdo a su tamaño. Por ejemplo, en la nariz quedan depositadas aquellas partículas biológicas o no biológicas que tengan un diámetro mayor a 10 micrómetros. Y en la boca quedan depositadas aquellas partículas que tengan un diámetro mayor a 15 milímetros. Partículas más pequeñas pueden llegar a la vía aérea superior o vías aéreas intermedias y es en las primeras 6 generaciones o 6 subdivisiones que quedan depositadas las partículas que tienen un diámetro entre 5 y 10 micrómetros. En las vías aéreas más distales, ya estamos hablando básicamente de la zona respiratoria, quedan depositadas las partículas con un diámetro menor a 5 micrómetros. Hay 3 mecanismos de deposición de partículas en la vía aérea. La primera es la impactación. La impactación ocurre en las vías aéreas más grandes y es el mecanismo primario de deposición de partículas mayores a 5 micras. La impactación se refiere a la tendencia de la partícula a depositarse cuando la corriente de aire cambia de dirección y está determinada por la masa y la velocidad de la partícula. El otro mecanismo de deposición es la sedimentación. La sedimentación ocurre en partículas más pequeñas, menores a 2 micrómetros, y ocurre cuando las partículas pierden inercia y se depositan en parte por el fenómeno de gravedad. Ocurre en las vías aéreas intermedias. Y por último tenemos el mecanismo de difusión, o también llamado de movimiento browniano. Es el mecanismo primario de deposición de las partículas más pequeñas, partículas que miden menos de 0,5 micrómetros. Y eso ocurre cuando el aire alcanza las zonas más distales del árbol bronquial, es decir, la zona respiratoria. Allí el flujo de aire es mínimo, es prácticamente cero y las partículas caen o se difunden por el mismo efecto del peso.
Aquí tenemos una diapositiva que ilustra mejor lo que acabo de decir. Entonces, las partículas grandes, partículas entre 1 y 10 micrómetros de diámetro, se depositan fundamentalmente por impactación y sedimentación. Las partículas intermedias entre 0,1 y 1 micrómetro se depositan por sedimentación y difusión, y las partículas pequeñas, menores de 0,1 micrómetros, las más pequeñas, se depositan por difusión. Los pulmones del humano adulto pesan entre 600 y 1000 gramos y su lecho capilar tiene una superficie entre 60 a 70 metros cuadrados. La particular situación del pulmón en el torrente circulatorio está especialmente dispuesta para el intercambio gaseoso. Sin embargo, el hecho de que casi todo el gasto cardíaco del ventrículo derecho pase a través de los capilares de la circulación pulmonar favorece otro tipo de funciones, como es el filtrado de sustancias que viajan por el torrente circulatorio o la metabolización de compuestos químicos transportados por la sangre. Las sustancias que pasan por el pulmón pueden ser inactivadas, pueden ser activadas, pueden sintetizarse de nuevo o pueden no sufrir ningún cambio. Por ejemplo, las sustancias que son inactivadas son la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, la bradicinina, entre otras. Hay sustancias que pasan por el pulmón y que no son modificadas, por ejemplo, la adrenalina o epinefrina, la histamina, la oxitocina. Hay sustancias que son activadas, por ejemplo, la angiotensina 1, que pasa a convertirse en angiotensina 2, un vasoconstrictor potente, y hay otras sustancias que son sintetizadas de nuevo o que son liberadas a nivel del pulmón. Por ejemplo, el péptido natriurético auricular, factor de crecimiento de hepatocitos y diversos tipos de prostaglandina, como por ejemplo la prostaglandina I2, la prostaglandina E2 y ciertos leucotrienos, así como el surfactante pulmonar. Con esto damos por finalizado el contenido teórico de la anatomía funcional del sistema respiratorio. En la siguiente clase vamos a estudiar los eventos mecánicos que permiten el proceso de la ventilación pulmonar, o también llamado mecánica respiratoria.